Sudamérica y toda América Latina. Y yo siempre llamo a esta enfermedad que es una enfermedad 3 veces desatendida. Primero, afecta a los pobres y los hace más pobres. Segundo, no está en la lista de ninguna enfermedad, ni siquiera en la lista de enfermedades desatendidas. Y por lo tanto, no hay fondos para hacer investigación. Y finalmente, el impacto de la morbilidad y la mortalidad no está reconocida como tal. Entonces, yo creo que este es un punto crítico para poder hablar de esta enfermedad. Esta enfermedad comenzó a ser reconocida eh, eh, diversas modalidades. Una de ellas fue la paraparesia espástica tropical, que fue publicada en el siglo XIX, pero que no se conocía que estaba asociada a un virus. Después aparece una publicación sobre una condición en Jamaica sobre niños que tienen un eczema crónico recurrente donde se aísla Staph aureus y donde el doctor Sweet publica 25 niños de esta condición en el año 67. El doctor Takatsuki, lamentablemente recientemente partió. Este investigador japonés describe por primera vez un brote epidémico de una leucemia en el sur del Japón, en la zona de Okinawa, y donde presenta casos que tienen fiebre, hipercalcemia, lesiones nodulares, los pacientes fallecen muy rápido. Este fue lo que llamaban el brote de leucemia. Para el año 80, el doctor Gallo y su grupo describen por primera vez un retrovirus, un virus que siendo un RNA se incorpora al DNA y por lo tanto produce una infección eterna, permanente, todos pueden contagiar todo el tiempo. Situación que después, años después, se aísla el HIV, que es el número 3 de los retrovirus. Entonces, este es el primer retrovirus, que además es el primer virus oncogénico muy bien definido. La primera pregunta es: ¿dónde está? Cuando uno mira la mayoría de estudios, están en América Latina, en muchos países, está en Centroamérica y también está mucho en el Caribe que no habla español. Jamaica y varios de estos países tienen una gran cantidad, pero es población negra, no es población caucásica ni hindúes, porque hay muchos hindúes en esa zona. Pero sí está descrito en varios países de Centroamérica, pero también está descrito en muchos países de América, de Sudamérica. Hay muy poca información de Paraguay. Yo he tratado de buscar y hay muy poca información, pero de todas maneras esto ha sido descrito incluso en indígenas de esa zona, por ejemplo en el Chaco boliviano, que es muy cercano a ustedes, y los guaraníes de esa zona también tienen esa infección. Hay un par de publicaciones sobre esta condición. O sea, ¿cómo nos llegó este virus? Este virus nos llegó bajo dos condiciones. La primera condición fue la migración de esclavos negros en el siglo XV, XVI, siglo XVI, que llegan a Cartagena para América del Sur y llegan a Brasil, digamos, a todo lo que es, digamos, la antigua capital eh, de, de, de Brasil, donde aparece mucho, en Bahía, en Salvador, aparece mucho esta condición. Y ahí se dice: miren, Brasil es el país que más ha sido afectado. Y nosotros hemos tenido una segunda ola a través de una migración japonesa que ya tiene para este momento 120 años, con un subtipo que se ha ido agotando. Sin embargo, ese subtipo ha aparecido también en Bolivia. Lo primero que quiero decirles: hicimos un estudio en población Nikkei, en los oriundos que venían del Japón, o sea, los abuelos, tenían 15%, es decir, una cifra brutal. Sin embargo, sus hijos comienzan a perder y los nietos ya no tenían eso. Y eso se debe a que probablemente la lactancia de ese momento comienza a reducirse al volverse estos Nikkei más citadinos que lo eran allá en Okinawa. Y como otros estudios, las mujeres tienen el doble de infección que los hombres. Este es otro estudio que hicimos en población quechua, aislada, donde no había contacto con población japonesa, y eran mujeres saludables, y 1 de cada 40 de estas mujeres tuvieron el virus. Pero lo más importante es que además por primera vez se describe que algún procedimiento quirúrgico en condiciones pobres afecta y transmite también. Después hicimos un tercer estudio sobre población negra del Perú, en la zona que se llama Chincha,
en la población quechua de una zona cercana a Ayacucho y la población mestiza de Lima, mujeres saludables. Y resulta que de nuevo se confirmaba que 1 de cada 40 mujeres tenían este virus, pero que además esto era un efecto que se iba acumulando y esto probablemente es un efecto de la transmisión sexual. Después se hizo un mapa sobre los donantes de sangre, porque el Perú desde el año 97 hacemos despistaje en bancos de sangre, y de nuevo el trapecio andino era muy importante, pero habían pequeños áreas de población amazónica, que es importante, pues se parece mucho a las poblaciones que están en Paraguay, en Bolivia y en Brasil. Y es importante porque estas son áreas endémicas que vienen pues de más de 400 años, incluso con o sin mezcla actual de población negra, o sea, el virus se fue quedando. Ahora, ¿cómo se transmite? Lo importante es que hay una transmisión de madre a niño, y eso es bien conocido, pero además nosotros hicimos un estudio de un número de madres muy importante, eran más o menos 83 madres, de las cuales supimos de 245 hijos que en ese momento nosotros supusimos que las madres estaban infectadas. Y entonces 24% de esos hijos eran positivos. O sea, 1 de cada 4 de esos chicos eran positivos, pero eso tenía que ver mucho con la lactancia. El tiempo de lactancia fue una variable muy importante. Y en este caso todavía nosotros no sabíamos, pero las mujeres que tenían estrongiloideasis tenían una carga viral más elevada y por lo tanto la transmisión era más eficiente. Y eso se ve muy claro cómo las que tuvieron estrongiloides tenían una cifra muy alta de transmisión, mientras que las mujeres asintomáticas tenían probablemente poca carga viral y por eso es que su transmisión, recién cuando habían más de 12 meses, recién es que podían transmitir a sus bebés. El otro elemento que se conoce es la sangre. La sangre, cuando uno revisa en toda América Latina, la sangre se ha usado fundamentalmente en mujeres con mucho más frecuencia, de 5 a 10 veces más las mujeres reciben sangre, por efectos habitualmente de partos o de abortos, etc. Y entonces, en este estudio que lo hicieron digamos, en las islas francesas del Caribe, las mujeres estaban mucho más infectadas, pero también tenían antecedentes de transfusión de sangre y tenían antecedentes de bajo nivel socioeconómico. O sea, estas son las 3 condiciones que se dan. Hoy en día sabemos que la sangre completa transmite, pero no el plasma. O sea, este es un virus intracelular y por lo tanto un niño con alguna necesidad de plasma porque le falta un factor, no se va a transmitir el HTLV, se va a transmitir el HD, pero no el HTLV. Pero cuando uno recibe sangre, sí, incluso la sangre guardada por más de 10 días, resulta que la carga viral baja y la transmisión, la eficiencia de la transmisión se reduce. La tercera área es el área sexual. Y permítame mostrar, este es un primer estudio que se hizo el año 89, publicado el 92, en trabajadoras sexuales legalizadas. En el Perú existen prostíbulos legalizados, que estas señoras son controladas cada 2 semanas, etc. Y resulta que estas son en el Callao, en el Lima, y esta es una zona de la capital de la Amazonía. Y resulta que fuimos a buscar HIV. No había HIV ahí. Tenían historia de sífilis, tenían historia de hepatitis B, pero lo más importante es que apareció una cifra extraordinariamente elevada de una enfermedad que no conocíamos, el HTLV, y que era mucho más alta que en Iquitos, donde dicho sea de paso hay más enfermedad de transmisión sexual. Y el análisis de multivarianza mostraba que el tiempo de trabajo como trabajadoras sexuales y tener serología positiva, sífilis, eran 2 factores de tener HTLV. Nosotros hicimos otros estudios. En uno de ellos fue buscar en trabajadoras sexuales el uso del condón o no. Y entonces acá vemos que el uso del condón, cuando no lo usaban o lo usaban solamente ocasionalmente, la tasa de ETS o úlcera genital o HTLV1 era así, pero cuando usaban siempre condón, se redujo no solamente las ETS, las úlceras genitales, sino que el HTLV1 fue protectivo. Elemento sumamente importante. Cuando hicimos la mirada hacia
cuáles los años trabajando como trabajadoras sexuales era claramente un factor. O sea, esto después de más de 6 años, el 15% estaban contagiadas. Entonces, claramente esta es una enfermedad sexual. Y debemos mirarlo bajo esa mirada, que también se transmite por vía sexual. Se ha asociado al número de parejas, a tiempo de prostitución, a otras ETS. El virus se aísla en el semen y en el cervix. Se transmite más eficientemente de hombre a mujer y se reduce de manera significativa porque hicimos un segundo estudio donde claramente mostramos que el uso del condón era protectivo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo afecta? Ok, uno está infectado y ¿qué cosa le pasa? Hay 3 condiciones. La primera de ellas es que se produce una transformación de proliferación celular, que este es un tema importante. Una segunda es que hay una disfunción inmune. Y una tercera, que hay un proceso inflamatorio. Ahora, ¿quién va a cada ruta? Todavía no lo sabemos. Sabemos de que hay una tendencia dentro de las familias, pero no sabemos cuando uno diagnostica por primera vez a una persona, todavía no tenemos los elementos biológicos o marcadores biológicos que nos digan a dónde va cada uno. Entonces vamos a mirar cada una de estas 3 partes. La primera parte, esto es lo que decía el doctor Anthony Fauci sobre infecciones que están asociadas a cáncer. Dentro de ellos, para Estados Unidos, él decía el 16% de neoplasias están asociados. Eso para países del tercer mundo es 22 a 24%. Y ahí aparece pues el papiloma, el helicobacter, pero también aparece el HTLV1 dentro de este fragmento. Quiere decir que dentro de los neoplasias aparece de nuevo el virus que además induce esta condición. Y claramente hay varios estudios sobre esto. Esto fue uno de los primeros estudios en un congreso internacional de retrovirología hace más de 20 y tantos años. Resulta que ya se reportan en varios lugares esta condición. Y en el Perú se reportaba que el 10% del linfoma no Hodgkin eran asociados a HTLV. Esta señora, por ejemplo, tiene una lesión que parece una urticaria crónica. Durante 2 años la trataron como alergia. Cuando le hicimos una biopsia, lo que tenía era un linfoma cutáneo. Y después fuimos a mirar que tenía HTLV. Esta otra señora tiene una lesión más sistémica. Tiene en la biopsia un linfoma cutáneo, pero ella además tenía linfoma sistémico. O sea que se dan cuenta, hay 2 situaciones diferentes. Ahora podemos decir de nuevo, años después podemos confirmar lo que habían dicho los peruanos hace más de 20 años, que en América Latina 1 de cada 10 linfomas no Hodgkin están asociados a HTLV. Y finalmente la sobrevida de estos es muy negativa, tanto la leucemia aguda como el linfoma. La forma de smoldering tiene una mejor sobrevivir y la forma crónica incluso mucho mejor. Incluso ahora con nuevos tratamientos ha cambiado bastante este pronóstico. La segunda parte es el tema inflamatorio. Y vamos a comenzar por lo que es clásico, la paraparesia espástica tropical, que tiene básicamente 2 patrones. El patrón clásico, lento, van perdiendo, se van poniendo rígidas las piernas, comienzan a tener movimientos involuntarios, uno los examina y tienen hiperreflexia, comienzan a tener Babinski, tienen una rigidez muy intensa que se asocia rápidamente a molestias urinarias porque la vejiga se afecta rápidamente. Y hay otra forma que es muy rápida. En 2 años pacientes tienen que estar con 2 bastones o tienen que estar en silla de ruedas. Esta pareja, siempre que ellos me han permitido esta foto, este hombre decía que su madre creía que la habían embrujado allá en un pueblo de la Sierra de Perú. Y él comenzó a tener las mismas molestias que su mamá y se demoró 25 años en usar esto. Después de 25 años de tener molestias, comenzó a usar 2 bastones. Su esposa, que está acá sentada, en 6 meses terminó en esta silla de ruedas. O sea, el mismo virus produjo 2 historias clínicas diferentes. Nosotros tempranamente publicamos lesiones neurológicas tempranas en población pediátrica y es bien importante que ustedes lo miren así. Hace poco hemos publicado también un artículo sobre una, digamos, paraparesia espástica de comienzo temprano, o sea, en adultos jóvenes menores de 20 años, tenían en promedio 14, aquí ustedes ven. La lactancia era el factor más importante que descubrimos en la historia,
y la segunda es tener dermatitis infectiva. También encontramos que muchos de estos pacientes con paraparesia se caen y se fracturan. Y entonces comenzamos a mirar de que sí afecta, hay una parte que afecta mucho la parte motora, y estos pacientes de vez en cuando se caen, tienen lesiones en las manos, en las piernas, etcétera, y terminan con fracturas que requieren tratamiento quirúrgico. Muy bien, la siguiente pregunta es, ok, el paciente está infectado, ¿cuál es el riesgo de desarrollar una enfermedad siendo positivo? En el Japón, el riesgo de desarrollar leucemia es como 5%. Incluso ahora es un poco más, las paraparesias solamente es 1%. O sea, hay pocas paraparesias y hay muchas leucemias. Y son leucemias de personas muy viejas. O sea, la edad promedio antes era 60 años, ahora incluso ha subido. Y en América Latina la leucemia recién comienza a ser reconocido, la leucemia o linfoma comienza a ser reconocido y es de 1 a 2% mientras tenemos más para aparecer. Yo tengo la impresión de que tenemos que trabajar más con los oncólogos para que esta cifra sea más adecuada. Dentro de este proceso inflamatorio, aparte de la paraparesia, es bien importante que recuerden, yo como infectólogo he trabajado muchos años con oftalmólogos, y uveitis es una cosa importante. La otra cosa importante es que la titis zika y Sjögren, pues se quejan de mucho ojo seco, les pica, etc. Y después tienen tiroiditis. Una cosa interesante, que cuando ustedes vean uveitis más tiroiditis el mismo año, ese paciente tiene 2 diagnósticos posibles, o tiene un lupus o tiene HTLV. Y finalmente, recientemente se han descrito lesiones alveolares pulmonares, que voy a insistir sobre eso. Y hay varios estudios sobre lo de uveitis, que es una uveitis intermedia, es una causa muy frecuente que se ve en el Japón, que ellos sí lo estudian rápidamente, nosotros también estudiamos, es la segunda causa de uveitis intermedia entre nosotros, cuando uno reconoce causas, porque hay un grupo grande que se quedan sin causa. Pero esta señora tiene una lesión crónica que la llevó a tener glaucoma, a tener una pérdida severa de la visión por tener esta uveitis recurrente importante. Y esta es la otra lesión que quiero traer. Esta lesión no son lesiones de tuberculosis, son lesiones pulmonares importantes, diferentes, bronquiectasias, etcétera, diferentes a las que se ven en tuberculosis, como esta. Entonces, esta no es la típica lesión de tuberculosis, y eso lo hemos discutido con nuestros neumólogos expertos en tuberculosis. Recientemente también hemos publicado los hallazgos que son importantes sobre esta condición de lesiones pulmonares en el cual bronquiectasias es bien importante. Esto fue reconocido en aborígenes australianos. Las bronquiectasias eran muy frecuentes. Y hace poco en Colombia, el doctor Rojas, con el cual estamos trabajando, pediatra, reconoció 8 chicos que tenían bronquiectasias severas, incluso tenían aspergilosis, el otro tenía tuberculosis, uno tenía una micobacteria. Sorprendentemente los 8 tenían HTLV. Y entonces es bien importante que miremos las bronquiectasias, entre comillas, que no están bien claras, también las estudiemos, igual que las alveolitis fibrosantes. Muy bien, esa es la parte, digamos, llamemos de inflamación. Ahora pasemos a la parte de inmunodeficiencia. Comencemos por el estrongiloides. Y entonces el estrongiloides, los pacientes tienen riesgo de adquirir estrongiloides por tener HTLV1 y la respuesta está acá. Sí, en donantes de sangre de Brasil, descubre que cuando una persona no tiene HTLV, solamente el 1.6 tienen estrongiloides. Pero cuando el paciente tiene HTLV, el 12% tiene estrongiloides. O sea, hay una susceptibilidad por tener HTLV. En segundo lugar, hay varios estudios, este es un estudio que nosotros hicimos, en el cual claramente las formas de hiperinfestación que no están relacionadas al uso de corticoides, etcétera, están relacionados a tener HTLV. O sea, el HTLV es el factor de riesgo más importante para mirar, digamos, la forma de hiperinfestación. Pero además, cuando ustedes traten y el paciente fracasa, deben buscar que tiene HTLV. Cuando tienen
estrongiloidasis intestinal. La otra cosa que hemos descubierto es que los pacientes que tienen estrongilosis y HTLV, bueno, van igual, van bien, hay que duplicar la dosis de tratamiento, pero cuando tienen formas severas, en 10 años, fíjense, en 10 años, más o menos el 15% de ellos terminan haciendo una leucemia. Concepto muy importante porque hemos dicho que en la expectativa de vida desarrollar una malignidad es más o menos 2% en toda la vida. Sin embargo, en estos pacientes en 10 años desarrollan, digamos, leucemia. Concepto que es importante porque eso nos pondría de guardia para poder estudiar a estas personas. Segunda complicación, otro parásito, sarna noruega o escabiosis o sarna costrosis. Estas son lesiones de sarnas costrosas, como ustedes ven, extensas, muy importantes a mirar. Y esta es una lesión también extensa que incluso se da aquí. En Brasil se publicó esta condición que realmente señalaba, ellos estudiaron especialmente con pacientes con VIH. Nosotros digamos que el VIH no fue el factor de riesgo importante, sino fue tener HTLV1 en el 70% de casos. O sea, era importante porque ustedes con un pequeño raspado tienen toneladas de estos ácaros y por lo tanto es muy contagioso, produce brotes en personal de salud. Ustedes a la semana, si no se han dado cuenta, terminan en el dermatólogo porque tienen este prurito nocturno de los ácaros. Entonces es bien importante que recuerden que sarna costrosa debe ponerlos ustedes en esa función. Este es el estudio que nosotros hicimos sobre esta consideración. Tercera infección. Esto puede ser que no sea una infección, nosotros creemos todavía que sí, que es una dermatitis crónica infectiva, habitualmente es en los niños y fue descrita en los niños, nosotros también hemos descrito en los adultos. Es una cosa crónica, tienen una lesión en el cuero cabelludo con unos granitos que supura un líquido que parece miel y donde ustedes siempre cultivan Staph aureus, que además después se va por las orejas, se va por la boca, incluso por los ojos, también los da en reacciones axilares. Veamos, este chico, por ejemplo, tiene esta lesión axilar, tiene en la cara estos granitos y tiene esta como si fuera una placa de psoriasis. Esta chica, que es bien interesante, tenía lo mismo cuando ella fue niña, pero además ella decía que los ojos se lesionaban y se producía una lesión muy similar al tracoma. Y entonces digamos, cada pestaña funcionaba como una aguja. El efecto es que le dio una lesión corneal que alteró su visión. Pero este muchacho tuvo mala suerte porque la lesión que le producía era tan extensa que terminó lesionando la córnea, no veía, vino ciego desde su pueblo y se le hizo un trasplante de ambas córneas. Este chico tiene ambas córneas trasplantadas, porque tenía eso de chico, eso es una presentación ya más rara, pero en general es importante. Y esto, por ejemplo, se ve en adultos, que esto parece una psoriasis. Si ustedes se dan cuenta, placas extensas de lesiones crónicas recurrentes, y este es un señor de edad. Y uno dice, ¿cómo? Esto fue de niños. Nosotros creemos que las personas de edad que comienzan con este cuadro de dermatitis infectiva se han contagiado sexualmente hace no mucho tiempo. Todavía no lo hemos probado eso, pero es una hipótesis de trabajo. ¿Qué otra enfermedad tenemos? La paracoccidioidomicosis es una micosis reconocida en zonas amazónicas, que sorprendentemente nosotros hemos encontrado que las formas más graves, más difíciles de tratar, que tienen detrás, es HTLV. Nosotros inicialmente creíamos que eran HIV, pero en realidad son HTLV, y es bueno que lo consideremos como tal. ¿Qué otra enfermedad infecciosa nos preocupa? Nos preocupa la tuberculosis. ¿Por qué el Perú siempre ha sido un país con mucha tuberculosis? También sé que en el Paraguay hay mucha tuberculosis, incluso cuando uno mira en Argentina, ellos siempre hablan de los paraguayos y los bolivianos, etc. Y veamos algunas cosas que me parece importante. ¿Cuál es la prevalencia? Por ejemplo, pregunta, ¿cuál es la prevalencia de VIH cuando uno diagnostica tuberculosis? En América Latina, a diferencia de África, es de 1 a 4%. Cuando uno diagnostica tuberculosis en África, la mitad de casos tienen HIV. Entonces la pregunta es, cuando ustedes diagnostican tuberculosis, ¿cuántos tienen HTLV?
Normalmente el background en Bahía es 2%, sin embargo, en esta publicación casi el 11% de tuberculosos tenía eso. Nosotros hicimos eso y usamos el nivel más alto de cero prevalencia que hay en el Perú, que es 3.8, y aún así los tuberculosos tenían una cifra mayor. La siguiente cosa que es más importante todavía es que estudiamos los pacientes que yo veía y le hacía la historia, me llamaba mucho la atención el alto número de tuberculosis pulmonar. Y entonces era 14%, es una cifra muy alta para esperar en cualquier población, 14% de tuberculosis. Entonces nosotros el mismo día que diagnosticamos un paciente vamos a estudiar a su familia, le hacemos la misma encuesta y después hacemos los análisis. Muy bien, cuando hacemos los análisis de sus familiares que viven en la misma casa, que comen lo mismo, que respiran lo mismo, el 4% tenían historia de tuberculosis, que es una cifra más cercana a lo que se espera en la población pobre del Perú. Sin embargo, sus familiares de la misma casa, que tenían HTLV1 positivo, tenían 11.3 historia de tuberculosis. Claramente la tuberculosis en estas familias, el riesgo fue tener, entre otras cosas, tener HTLV. Y esto es importante porque también lo vimos cuando miramos los exámenes de esputo. Resulta que los pacientes tenían una alta carga bacilar en los exámenes de esputos y la mortalidad fue mayor en un estudio hecho en la zona norte de Lima. O sea, claramente había un factor de riesgo. Bueno, y ahora lo que yo quisiera hacer es un poco quisiera un poco tratar de sumarizar y mirar ahora la parte clínica por órganos, ¿no? O sea, hemos visto... Entonces, si miramos eso, ¿afecta el sistema neurológico? Sí, y produce paraparesia espástica, produce una mielopatía importante, parecida a la que se ve en los diabéticos, produce polineuropatía como desorden notable. Por supuesto, además produce mucha depresión, o sea, no tener una enfermedad que le avance y no tener tratamiento es muy frustrante. La sangre, ¿qué cosa produce? Produce leucemia y produce linfoma, por lo tanto es una enfermedad que afecta ahí. Afecta a los ojos y produce queratitis zica y produce también uveitis intermedia, como he comentado. Si vamos a la piel, tienen dermatitis infectiva, muchos pacientes tienen ictiosis y otros tienen, digamos, un eczema crónico. Nosotros además hemos reconocido y publicado que cuando una persona que no es diabética, no tiene HIV y tiene por lo menos hongos en 4 sitios diferentes de manos o de pies, ese paciente hay que estudiarlo, porque infecciones crónicas extensas, de onicomicosis también los debe poner ustedes en guardia. El aparato respiratorio, los pacientes tienen bronquiectasias con más frecuencia y estas lesiones que estamos buscando incluso de alveolitis fibrosante. En el sistema aortoarticular, los pacientes tienen artropatía y en algunos casos tienen polimiositis. La vía sexual, por esta infección neurológica, esta lesión, los pacientes tienen disfunción eréctil y tienen problemas de vejiga neurogénica. Y eso es muy común, especialmente en pacientes que tienen paraparesia espástica. En el caso de infecciones, hemos visto que tienen estrongiloidiasis, sarna noruega, micosis profunda, tuberculosis, el HPV, que yo creo que es importante a mirarlo, y se estima que probablemente el lepra también ha sido afectado. Es más, la sarna noruega fue descrita en un leprosorio, concepto importante. En la parte endocrina, los pacientes con leucemia desarrollan hipercalcemia, pero tiroiditis es una cosa más común. Cuando ustedes vean diagnóstico de tiroiditis y además el paciente tiene uveitis, pongan los faros sobre HTLV. Ahora déjenme mirar lo que es digamos, la parte del impacto, y es bien importante. Este es un estudio hecho en Alice Springs, en Australia, en aborígenes australianos, país desarrollado, que cuando comienzan las personas, digamos, entre 15 y 20 y tantos años, y después se comienza a ver la mortalidad, esta es la mortalidad que ocurre en la población normal de Australia. Pero esto es lo que ocurre en población indígena.
O sea que van perdiendo años de vida, es decir, la, la situación. ¿Y cuáles son los factores que ellos encontraron? Sorprendentemente, HTLV y estrongiloidasis como dos factores. Por supuesto, encontraron diabetes, el uso de alcohol, la leucemia, etc. Pero lo que es importante es que el HTLV y el estrongiloide fueron los dos factores más notables encontrados. Y la otra que después han reconocido son neumonías, porque muchos de estos pacientes también tienen lesiones de bronquiectasias, donde ellos describieron. Y estas bronquiectasias llevan a neumonías y la gente muere mucho más temprano. Entonces, déjenme terminar mencionando qué es lo que se recomienda. Uno recomienda que cuando uno tiene un caso índice, va a buscar a la madre del caso. ¿Para qué? Para ver si la madre es positiva. Si es positiva, hay que estudiar al padre y hay que estudiar a los hermanos. Si la madre es negativa, se acaba esta evaluación y se sigue por la siguiente línea. Esta es una mujer, entonces hay que buscar a sus niños y hay que estudiar a su esposo. Este caso es un hombre, hay que buscar a su pareja y ver si su pareja corresponde si es positiva, se estudia a sus niños. Si es negativa, la esposa ya no se estudia a esos niños. Y es bien importante mirarlo, eso como el elemento para estudiar a estas personas. Déjenme mencionar un artículo que yo publiqué en el año 2000. Esta es una nota, una editorial que me pidieron. Me dice, doctor, usted debería sacar una nota. Le digo, bueno, quiero sacar una nota sobre una enfermedad que creo que todavía no es reconocida. Era el riesgo de transfusión. Y entonces, para ese momento solamente estaba Perú, y primero Brasil y después Perú, como los únicos países que hacían despistaje de sangre. Y entonces yo decía, ¿por qué se hace esto? Primero, porque este es un virus que puede dar enfermedades severas. En segundo lugar, es un virus conocido. En tercer lugar, que el examen es muy simple de hacer, es un ELISA, pero hay varios exámenes. Cuarto, que se transmite por sangre. Y por lo tanto, una vez que ustedes detectan un individuo positivo, pueden estudiar a su familia y excluir lo que sea donante. O sea, reducen la seroconversión de los receptores y se elimina una vía eficiente de infección. Y este es un concepto sumamente importante. Déjenme mostrar un caso, que es un caso no común, pero que sí ilustra bastante. Es un caso que va a donar, es un muchacho de 20 años, dona y sale positivo. Entonces se conversó con él y dijimos, mira, tenemos que estudiar a tu familia, tú eres joven, seguramente la mamá o otras personas. Y fuimos a estudiar a la familia. ¿Y qué cosa pasó? De la familia, de toda la familia que había ahí, habían 3 otros positivos, pero habían 3 negativos de los estudiados. Muy bien. Pero uno de los estudiados tenía paraparesia y no sabía que era una paraparesia por HTLV. El otro paciente, su hermano, tenía una estrongiloidiasis. Y finalmente otro hermano tenía un hijo que se había muerto de leucemia, joven. Y entonces, y acá había otra pareja que tenía una paraparesia, pero que no fue estudiada. Entonces, como ustedes se dan cuenta, muchas veces un paciente les puede servir para reducir y cercar un poco esta condición. Y yo creo que este es un modelo muy interesante que hizo de que el jefe del Programa Nacional de, de Bancos de Sangre dijera un día, dice, doctor, lo que hemos hecho después de 20 años es que hemos prevenido más de 45.000 casos peruanos que no se han infectado. Porque él veía que este era el número de casos que se iban reduciendo periódicamente por hacer screening. Y eso era importante porque la sangre es un buen vehículo de transmisión. Por lo tanto, era claramente justificado y esta es una de las medidas más importantes que tenemos que hacer. Aparte, por supuesto, siempre de que los donantes sean voluntarios, que la donación sea adecuada, que las personas de alto riesgo no donen sangre porque pudieran estar en un periodo de ventana, usar métodos de diagnósticos extremadamente buenos, o sea, el costo ya y no es importante, sino el beneficio de eso. Así que de ese punto de vista, yo diría que la donación de sangre es un tema muy importante a mirar. Ahora, yo quería traer esta charla
porque creo que ustedes, infectólogos como clínicos, tienen que comenzar a pensar en eso. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no reconoció durante años el HTLV. Hubo el Congreso Mundial, eh, hubo el Congreso Mundial de HTLV número 19, se hizo en Lima, yo tuve el honor de presidirlo, y nos pusimos de acuerdo que teníamos que hacer algo. Ya habían muchos años, siempre se hablaba de los japoneses, pero no se hablaba como un problema mundial. Y entonces una de las cosas que fuimos es a tratar de hacer un documento que lo hizo el doctor Gallo con una doctora de Australia, que actualmente es la presidenta de la sociedad, y resulta que terminó en Lancet con la firma de 100 personas adicionales, de los cuales 12 éramos peruanos, exigiendo y pidiendo que la OMS reconociera que esta es una enfermedad totalmente desatendida. A propósito de eso, se generó un evento que se hizo en Japón meses después, donde invitaron un grupo grande, donde discutimos todos los hallazgos. Sin embargo, los revisores, que eran australianos, ellos revisaron solamente los ensayos clínicos, las cortes muy bien logradas, pero yo les decía, mira, hay mucha información que no está dentro de esas características de los revisores cuando hacen los metaanálisis, etcétera, como reporte de casos, asociación de casos, etcétera. Y entonces ellos dejaron varios huecos en esto. De todas maneras, se creó un informe que salió internamente en la OMS el año pasado, y este año en febrero la OMS sale con un nuevo comentario. Y dicen, esta enfermedad es atendida, creemos que puede incluso ser erradicada en 15 años. O sea, una enfermedad que nunca nadie prestó atención, ahora se propone como ser erradicada. Y para eso, el segundo error que han tenido, no le han dado importancia a la cuestión sexual, o sea, lo han puesto como una cosa pequeña. Y yo creo que es un error porque la vida sexual también, por ejemplo, cuando uno tiene una agresión sexual, uno sabe cuántas veces se puede contagiar VIH o sífilis, pero nadie pregunta por HTLV. Cuando uno hace diagnóstico de sífilis, buscamos inmediatamente VIH, pero no buscamos HTLV. Entonces, realmente esta es una enfermedad que todavía sigue siendo desatendida, y uno de mis mensajes es tratar de poner en el conocimiento, o sea, enfermedad que no se conoce, enfermedad que no se diagnostica. Por lo tanto, tenemos que conocer nuestras enfermedades para poder diagnosticarlas, controlarlas, ver el impacto, como hemos visto, como en Australia, un país desarrollado, la población con HTLV pierde más de 20 años de su vida. O sea, nada menos que la expectativa de vida se reduce en 20 años. Así que yo creo que este es un punto que es crítico, importante y valioso hacer. Así que desde ese punto de vista, yo creo que es bueno que hayamos traído esta charla, y de nuevo agradezco, quiero agradecer a todo el grupo nuestro. Es un grupo grande que trabajamos muchas personas, eh, jóvenes o mayores, neurólogos, oftalmólogos, etcétera, que nos han acompañado siempre, porque yo creo que el infectólogo tiene la ventaja de tener esa mirada global que permite trabajar con varios especialistas. Y yo solamente quiero mencionar, en conclusión, que es una enfermedad desatendida en América Latina. Debemos trabajar en conjunto y en cooperación. Y por ahora, soy el coordinador recientemente elegido para la Sociedad de Retrovirología, y podemos trabajar juntos. Dejo acá mi correo. Agradezco de nuevo en la cortesía que han hecho de invitarme, y estaré listo a la ronda de preguntas, que me imagino que hay muchas, porque no he hablado del tratamiento, porque casi no hay un tratamiento, sino solamente en el caso de la malignidad. Así que, sin más, de nuevo le agradezco mucho y estoy listo para la ronda de preguntas cuando la moderadora nos los permita. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes han escuchado ya una mirada global de lo que es este virus, que es un virus endémico, como he mencionado, en diversas zonas del Perú. Perú no es solamente que lo hemos estudiado bien, sino que existe en el Perú, afectando a 1 de cada 40 mujeres en algunos lugares y a 1 de cada 100 hombres cuando son personas sin riesgo. Pero regresando al tema de paraparesia espástica,
Esto fue ya reconocido hace muchísimos años en el Perú, pero no estaba asociado a ningún virus y también fue asociado en Colombia y en varios sitios de América Latina hasta que se reconoció que sí estaba asociado al virus HTLV, entre otras causas. Debe recordarse de que el virus produce, como he comentado al inicio, 4 ventanas. La ventana de las personas que pasan silentes durante muchos años, asintomáticos, pero que algunas veces desarrollan algunas complicaciones. Las personas que desarrollan problemas de deficiencias contra algunos gérmenes, llámese estrongiloides, tuberculosis, etcétera. Algunos pacientes que desarrollan enfermedades malignas como linfomas de células T. Y finalmente el área de inflamación. Los procesos inflamatorios se ven en los pacientes con varias presentaciones. Una de ellas es que tienen Sjögren, tienen el síndrome de Sjögren, tienen problemas de tener ojos secos, tener uveitis intermedia. Es importante que ustedes vean que tienen tiroiditis de Hashimoto. Y también se ha comenzado a reconocer lesiones pulmonares que inducen bronquiectasias o fibrosis pulmonar. Pero probablemente la inflamación más reconocida es la paraparesia espástica tropical. ¿Qué es lo que pasa? El virus induce un cambio en el sistema nervioso, en una zona del tórax, en la parte baja del tórax, en un solo segmento. Sorprendentemente, cuando se han hecho autopsias, las pocas autopsias que hay en el mundo, todas ellas han encontrado lo mismo, un pequeño cambio inflamatorio que después llega a ser fibrosis en esa zona y entonces tenemos un cuadro clínico variado. Esa inflamación, que cuando ustedes hacen una resonancia muchas veces no se ve, cuando pasan los años se ve que hay una zona que se ha hecho una pequeña fibrosis y en las formas muy crónicas ya la fibrosis de esa zona es muy reconocida en las imágenes. Sin embargo, en la parte inicial, algunas veces encontramos un pequeño cambio con un edema bien focalizado cuando se revisa. Y desde el punto de vista clínico, ¿qué cosas comienzan a tener los pacientes? Recuerden bien que hay 3 historias. La historia de los pacientes que evolucionan muy lento, que van progresando poco a poco a través de los años, van teniendo un poco más de dificultades. Los que son progresores intermedios, que después de 4 o 5 años ya requieren usar digamos, sillas de ruedas, requieren usar bastones, etcétera. Y finalmente los que sean progresores rápidos, aquellas personas que en menos de 2 años ya tienen que usar bastones, apoyarse en otras personas, etcétera. ¿Por qué cada uno de ellos tiene esta condición? No lo sabemos todavía. No sabemos por qué algunas personas responden tan mal y otras personas hacen un curso mucho más lento. La mayoría de personas tienen un curso más crónico, más lento que aquellos progresores muy rápidos, que todavía son pocos, pero existen, y esos son los únicos pacientes que se benefician con dosis muy altas de corticoides y después ya uno los pone en un tratamiento. La segunda cosa que es importante es qué es lo que tienen los pacientes. Los pacientes tienen 3 tipos de lesión. La primera cosa que aparece son que los pacientes sienten como parestesias, que sienten que no pueden caminar bien, sienten como que tienen mucho frío en las piernas y que se tropiezan a cada rato. Sorprendentemente se tropiezan, comienzan a caer si tienen dificultades, por ejemplo, cuando bajan de un carro y quieren comenzar a caminar, tienen dificultades para iniciar la marcha, para subir escaleras comienzan a tener dificultades, etcétera. Y una de las cosas que marca la evolución es cómo los pacientes tienen este movimiento involuntario en las piernas a la hora que se van a acostar, tienen un movimiento que se llama el movimiento danzante de las piernas, que son movimientos involuntarios ocasionales que para nosotros es un signo que el paciente comienza a evolucionar mal cuando lo vemos muy temprano. No hay compromiso de sensibilidad o es muy raro que haya compromiso de sensibilidad. Y lo que los pacientes comienzan a tener cada vez más sensación de rigidez, que en realidad es una espasticidad de ambas piernas. En muchos pacientes comienza con una pierna y después con una segunda pierna, pero la mayoría de veces la lesión va siendo bilateral. Pero recuerden bien que puede comenzar en una sola pierna y meses después puede tener una lesión en la otra pierna.
Y es importante eso porque muchas veces se escapa el diagnóstico de paraparesia. Y entonces, ¿qué cosa encontramos de manera simple? Los pacientes tienen un hiperreflexia, especialmente en las rodillas. No lo tienen en los aquilianos, pero sí en las rodillas. Comienzas a tener Babinski muy claro y se nota que el paciente en estos movimientos, y uno hace en las formas ya más avanzadas clonos con mucha facilidad, incluso uno puede estimular la presencia de clonos, o puede examinar a los pacientes que levanten la pierna, que los dejen caer y entonces comienza a caer de una manera espástica, haciendo un movimiento clónico hasta que llega al suelo. Entonces, esa es un poco la evolución de estos pacientes que se acompañan de dos cosas, como digo, fuera de la lesión neurológica. Tienen una lesión neurológica que afecta mucho la vía urinaria. Los hombres tienen disfunción eréctil, los hombres comienzan a tener problemas de vejiga y su vejiga se vuelve hiperactiva, pero esto es más reconocido en las mujeres, que muchas veces no tienen un buen diagnóstico. Mujeres que tienen incontinencia urinaria, que se quejan de que con frecuencia tienen que presionarse el abdomen para comenzar a orinar y terminan de orinar y todavía les queda la sensación de que tienen en la orina, todavía en la vejiga, como si tuvieran un residuo, cosa que es cierta, un residuo elevado. O sea, hay dos formas de presentarse. La incapacidad para orinar de manera simple, tienen que presionarse la pelvis, o la paciente que tiene incontinencia urinaria, se le escapa la orina, no puede contener. Esas dos presentaciones hablan de lesión neurológica sobre la vejiga, que se da fundamentalmente en mujeres y que muchas veces no se diagnostica de manera adecuada. Y finalmente, la otra cosa que es importante es que nosotros cuando seguimos a estos pacientes, los tratamientos son urológicos, pero muchas veces no es bueno ponerle sonda de Foley, sino enseñarles que se entrenen a ponerse sondas de Neraton y eliminarlas y ponerse estas sondas 3 veces al día, cuando ya la lesión es más avanzada. Estas son cosas que ocurren en los pacientes, o sea, la vejiga neurogénica temprana debe ser diagnosticada. Y por otro lado, cuando ustedes vean vejiga neurogénica, por favor, estudien HTLV. Y el tercer elemento que aparece en esta lesión neurológica es estreñimiento. Los nervios que van a afectar el movimiento del colon en general comienzan a trabajar muy lento, se inflaman. Y como efecto de eso, los pacientes comienzan a tener un estreñimiento severo que debe ser manejado fundamentalmente con dietas, digamos, avena o, digamos, todo lo que son productos que tienen residuos, que tomen líquidos con frecuencia y que no usen muchos sistemas de usar estos, digamos, estimulantes del intestino con una medicina, cuando debe ser con productos más naturales. Incluso hay frutas como la granadilla, la pitahaya, etcétera, que son muy útiles para estos pacientes. Y por supuesto, comer verduras todos los días estimula que su colon se movilice con frecuencia, que es un problema para muchos pacientes bastante serio y ustedes tienen que estudiarlos bien. Ahora, ¿qué es el pronóstico de estos pacientes? El pronóstico no es bueno, pero uno puede comenzar a darle relajantes musculares tipo baclofeno, que es de las mejores medicinas que se pueden utilizar. La orfenadrina se usa, pero le da muchos efectos adversos y nosotros lo usamos más en la noche como relajante. Y hay varios relajantes que se pueden usar, pero lo que es importante es que el paciente haga rehabilitación. La rehabilitación tiene un efecto notable y yo recomiendo de que ustedes hagan esa rehabilitación de manera activa. Yo he visto sorprendentemente muchos pacientes que requerían muchas medicinas que se ponen a entrenarse, aunque sea solos en casa, con movimientos de fortalecer la flexibilidad de las piernas, etcétera, y se recuperan de manera notable. Medicinas para eso no hay. Sin embargo, se sabe que in vitro un montón de medicinas pueden ayudar. La vitamina C en estudios in vitro demostró que retardaba la multiplicación del virus, sin embargo no hay experiencias clínicas, pero bueno, vitamina C no es dañina cuando uno lo usa.
además de un relajante muscular. El uso de corticoides solamente lo recomendamos para formas severas o de evoluciones rápidas y después uno puede usar, después de usar 2 meses de corticoides, uno puede pasar a darle metrotexate una vez por semana y comenzar a retirar los corticoides para evitar los efectos de largo plazo del uso de corticoides. Todavía no tenemos un tratamiento específico porque todavía no tenemos buenas drogas para bajar la carga viral que es la causa de inflama esta condición. Y entonces algunas drogas como terapias retrovirales han sido usadas en algunas condiciones, como por ejemplo leucemia de células T. Sin embargo, los linfomas no han respondido a esas mismas medicinas de manera adecuada. El dolutegravir y el raltegravir han dado resultados in vitro interesantes y los resultados in vivo no hay muchos estudios, son pocos pacientes, casos reportados de 5 pacientes, de 8 pacientes. O sea, no tenemos todavía un tratamiento específico. De todas maneras, yo diría que para paresia espástica tiene una evolución progresiva que se puede hacer más lenta cuando el paciente hace rehabilitación, que vigilen bien los efectos adversos sobre la vejiga, especialmente cuando comienza a tener hiperactividad y trabajen con un urólogo, y finalmente con dietas y con el uso de, digamos, de avena o de trigos que se hacen en polvos que se disuelven en jugos de fruta. Eso a los pacientes les mejora mucho el estreñimiento y les tiene mejor calidad de vida. Nosotros esperamos que en el futuro hayan algunas drogas que pueden comenzar a dar resultados. Todavía no tenemos una droga que yo recomiende en voz alta porque no las tenemos. Tenemos, como digo, reservados los corticoides para formas severas. Tenemos, por ejemplo, hace poco una señora que bailaba, caminaba, hacía todo. En 2 meses estaba en silla de ruedas, hizo una forma brutalmente rápida. Se le da terapia de pulso y corticoides y mejoró. Sin embargo, todavía tiene una lesión bastante avanzada, severa. No sabemos por qué tiene eso. Sabemos de que la inflamación digamos, en el sistema nervioso es importante y esperamos en el futuro contar con algún apoyo, digamos, de soporte para los pacientes para poder estudiarlos bien. Lamentablemente todavía no, el Ministerio de Salud hace años tiene todo un programa que nunca lo han firmado, nunca lo han financiado y sigue siendo una enfermedad totalmente desatendida en el mundo y especialmente en el Perú. El último punto que quiero recordarles es que cuando tengan ustedes un caso con HTLV, por favor estudien a su familia, a la mamá, al papá, a los hermanos, a los hijos, a las parejas, porque ahí ustedes van a encontrar un número importante de casos. Y sorprendentemente para parecia, se repiten algunos miembros de la familia. O sea, cuando uno mira un número grande, ya hemos escrito con Carolina Álvarez cómo hay una presencia importante de familias donde se detecta que hay paraparesia. Ojalá que en el futuro tengamos medicinas adecuadas para prevenir la aparición del paraparesia o por lo menos reducir la evolución tórpida de estos casos. Bueno, esto era un poco el resumen de lo que yo quería traer eh, sobre paraparesia. Estimo que podemos seguir trabajando y le agradezco a Raúl la oportunidad de invitarme a estar con ustedes. Muchas gracias.